no solo compadecerse de él, sino tratar de solucionar el problema. Mis amados hermanos, cuando está en nuestras posibilidades, tenemos que hacerlo. Es un deber como cristianos y es un deber como hijos de Dios el poder ayudar a la gente que lo necesita. Ahora, cuando vamos a ayudar a alguien, no le tenemos que dar una aplicación para que la llene y para ver si califica, para que le demos nuestra ayuda. A veces es lo que hacemos. A veces vemos una persona y lo primero lo catalogamos. Decimos, no, este se ve muy joven, como que no necesita. Y empezamos a tomar el lugar de Dios. Y empezamos a ser jueces. Cuando la orden hacia los cristianos es ayudar. Ahora, si tú fuiste movido en tu corazón a ayudar, mi hermano, no dudes en hacerlo. No dudes en hacerlo, ¿por qué? Y ahorita más adelante lo vamos a ver, porque toda ayuda aparentemente es para una persona. Pero estamos sembrando lo que un día vamos a cosechar. Y aparte de eso, puede ser que esa persona que te esté pidiendo sea uno de los pequeños del Señor. Acuérdense que al Señor le van a decir, el Señor les dirá, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me abrigaste, estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y tampoco me fuiste a ver. Señor, nunca te vimos. Pues por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste a mí. Un pasaje muy claro donde enfoca cómo el Señor nos tiene como algo suyo. Si se lo hacemos a alguien, a un hijo de Dios, es lo mismo que si lo hiciéramos al Señor. Si nosotros le hacemos un favor a un hermano, si nosotros le hacemos un favor a alguien, es lo mismo que si se lo hiciéramos a Dios. También si le hacemos un mal a alguien, si hablamos mal de alguien, es lo mismo que si hablaras mal de Dios, más si es del pueblo. Más si es tu prójimo, estás hablando de Jesucristo mismo. ¿Y por qué lo digo? Acuérdense cuando Saulo de Tarso, el que después fue Pablo, perseguía a la iglesia, y cuando Jesucristo se le aparece en esta resplandeciente luz, y cuando es tirado, y cuando oye la voz, Saulo, Saulo, ¿qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Saulo nunca había perseguido a Jesús. Saulo solo lo que hacía, agarraba a cristianos y perseguía a cristianos, a los que seguían a Jesucristo. ¿Y qué le dijo Jesús? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Lo perseguía a él literalmente? No. Pero por cuanto perseguía a sus pequeños, lo perseguía a él. Importantísimo, hermanos. Nunca hablar mal de otro hermano. Ahora, mis amados hermanos, es algo bien importante. Es algo que nos tiene que concernir, que nos tiene que importar mucho el hacer las obras de caridad. Ahora, el pueblo de Israel se enfocó tan solamente en hacer obras de caridad y en darse a notar en las obras de caridad. Por eso Jesucristo, en el pasaje que leímos en Mateo, les dijo, dice, ustedes piensan que por hacer ayudas se han ganado la justicia, porque en el Nuevo Testamento y los judíos del Nuevo Testamento, ellos les era lo mismo una limosna y la justicia. Ellos se querían justificar con las buenas obras. Por eso se querían dar a notar siempre cuando hacían una obra de caridad. Dice, tocan trompeta y ellos hacían que todo el mundo los viera. Para que vieran, oh, esta persona qué bondadosa es justa esta persona. En el Nuevo Testamento las limosnas y la justicia pareciera que eran lo mismo, aunque no lo eran. Muchas veces, ¿y cuántas religiones no hacen esto? ¿Cuántas religiones lo único que te dicen es que tienes que hacer solamente obras de caridad y hacer obras para ganar un favor de Dios? En el catolicismo, si muchos que han estado allá o vienen de allá, saben, y que cuando quieren un favor de parte de alguno de los santos o de alguna virgen, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo les llaman? Una manda. Una manda. ¿Pero por qué manda? Nunca. Les he preguntado a algunos católicos, ¿qué es una manda? No es algo pero ¿por qué manda? O sea, no saben, ni ellos tampoco. Una orden, pienso. Ellos creen que pueden recibir un favor hasta de parte de Dios cuando hacen un sacrificio.
Hay gente que camina con sus rodillas. Hay gente, otros que allá en mi pueblo se iban en bicicleta hasta una virgen que estaba por allá en un cerro. Y muchos se mataban, por cierto, de que era una carretera muy peligrosa. Y muchos hacen cierto tipo de cosas como para poder comprar un favor de Dios. Era lo mismo que los judíos querían hacer. Era lo mismo que los judíos querían darse a notar en medio de todos. Cuando alguien va a hacer una manda, ¿a poco lo hace en secreto? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a plena feria ahí van caminando de rodillas? ¿Para qué? Para que todos los vean. Lo mismo que Jesús condenó. Ahora, tan solo el intento de hacer un sacrificio es invalidar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie puede hacer otro sacrificio para recibir un favor de Dios más que el que ya fue hecho a través de Jesucristo. Por eso el Señor condena toda clase de sacrificios que el ser humano pueda hacer para recibir un favor de Dios. El ser humano lo hace, hermanos, porque el ser humano piensa que así puede comprar o tener derecho a un favor de parte de Dios, pero no es así. Y en los judíos del Nuevo Testamento, ellos era exactamente lo que creían. Que si toda la gente los veía que hacían limosnas, ellos podían entonces pedir libremente un favor a Dios. Aunque ahora sabemos que esto no es así. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento decía acerca de hacer las limosnas? Mis amados hermanos, aunque Jesús reprendió a estos judíos, pero Jesús también ordenó hacer obras de caridad. Vamos a verlo. Vamos a Lucas capítulo 11 y versículo 41. Lucas 11 y versículo 41. Dice así: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Estas eran ordenanzas de parte de Jesucristo. Y ahora vamos a leer otra cita. Ahí mismo Lucas, ahora el capítulo 12 y el versículo 33. Algunas instrucciones que Jesús dio. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Pero ¿quién vendería todo lo que tiene para darlo? Pues mis amados hermanos, en la iglesia primitiva era la costumbre. Ahora de verdad todos nos hemos vuelto un tanto materialistas. Y no tanto materialistas, sino que pues todos queremos asegurar siempre nuestro porvenir, un buen futuro, un bienestar propio. Acuérdense que cuando el Señor bendice, no solo es para ti, es para tu familia también. Para ti, para tu familia, para que puedas bendecir a la iglesia, para que puedas bendecir el reino de Dios. Cuando usted, mi amado hermano, da su diezmo, si a lo mejor usted no predica, o a lo mejor usted no sale a predicar, pero usted está aportando algo económico con lo que el reino de Dios se sigue expandiendo. Amén. Es importantísimo. Ahora, yo estoy hablando de ofrendas. Ahora, el diezmo es algo muy personal, y el diezmo es parte de tu propia salvación. Estoy hablando de las ofrendas. Cuando uno ofrenda, el Señor siempre te va a dar ¿cómo se dice? En reciprocidad. Te va a devolver lo que tú siembras. Acuérdense que es una ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú das abundantemente, abundantemente segarás. Ahora, el diezmo, eso es algo muy aparte. El diezmo, como cristianos, como hijos de Dios, es obligación, y más que obligación, está de por medio nuestra salvación. Entonces, así como oramos, así como ayunamos, así como pedimos a Dios que nos ayude, es nuestra obligación diezmar. No para la iglesia, no para que tú digas, para que el pastor pague la renta, para que el pastor se compre un traje nuevo, para tu salvación, mi amado hermano.
Es parte de la salvación. Cuando uno no da el diezmo, ¿qué dice la Biblia? Nos volvemos ladrones. Y los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Entonces es principal apartar el diezmo para el Señor. Ahora, pero volvamos otra vez a lo que es las ofrendas, a lo que es el dar. Mis amados hermanos, para la iglesia primitiva era algo de suma importancia y un énfasis el poder tener misericordia para las demás personas. Debido a que estas acciones, la iglesia primitiva, los primeros cristianos lo entendieron a la perfección, que si ayudaban a alguien, era lo mismo que lo hicieran para el Señor. Entonces, por eso la iglesia primitiva, hermanos, por eso la iglesia primitiva se desvivía por ayudar al que necesitaba. Se desvivía por ayudar al que necesitaba, porque ellos no lo hacían tanto mirando al que lo necesitaba, sino mirando a Jesucristo a través de esa persona. Amén. Por eso a la iglesia primitiva no le importaba vender lo que tuviera que vender para poder ayudar a una persona en necesidad, a una persona en desgracia. Vamos a leer esta cita, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 25 y versículo 34.